Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpen la tardanza, lo que sucede es que estuve en una reunión que se tardó un poco y era muy importante. Ya les voy a contar más adelante de qué se trata. Pero no quería dejarlos con esta idea, con esta curiosidad de aprender sobre las creencias limitantes sobre el dinero. Hola Tania, ¿cómo estás? Rocío, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola Jackie, qué gusto verte, ¿cómo estás, hermosa? Bueno, voy a comenzar como siempre. Estoy muy feliz, muy contenta porque el darme cuenta de todo esto que hoy voy a compartir con ustedes me ayudó mucho a iniciar mi proceso de abundancia, a iniciar mi proceso de lograr la ansiada libertad financiera. Bueno, la historia es la siguiente. En primer lugar, cuando hablamos de dinero, no solamente estamos hablando de un trozo de papel o de metal. El dinero es energía. Hoy voy a compartir un poco sobre mucho contenido que he estado aprendiendo en los últimos tiempos, puesto que sabía que el dinero para mí era un problema. ¿Por qué? No es que me costaba obtenerlo. Gracias a Dios siempre tenía esa posibilidad de producir, de trabajar, de crear, y el dinero siempre llegaba a mis manos. Pero mi problema era que no lo podía conservar, ¿ok? He hecho mucho dinero en mis tiempos de juventud. No quiere decir que no sea joven ahorita, sigo siendo joven, pero ahora tengo juventud acumulada, ¿ok? Entonces, yo no entendía qué es lo que pasaba conmigo, por qué es que el dinero no se podía quedar conmigo, me era muy esquivo, ¿ok? Bueno, voy a iniciar con una historia de Ken Honda. Ken Honda es un japonés que ha escrito un libro que se llama Dinero Feliz. ¿Cómo llega él a hacer este bestseller que ha vendido más de 7 millones de ejemplares? Su historia es la siguiente. Y quiero que tú también me pongas en el chat qué historia te relaciona a ti con el dinero, ¿ok? Ken Honda dice que cuando él tenía 6 años, llega a su casa luego del colegio, él es japonés, y encuentra a su papá que estaba llorando. Y normalmente no era usual ver a un padre, y sobre todo japonés, que es considerado a veces digamos que una cultura que no expresa mucho sus emociones o sus sentimientos, pero era un llanto de dolor y él pudo percibir eso. Y su esposa va y le pregunta qué pasa. Su padre era contador público y el papá llorando le dice: no te imaginas todo lo que en este momento está pasando por mí. ¿Qué pasa?, le dice la esposa. Y él estaba escuchando muy atento porque estaba muy sorprendido por la escena. Cuando llega a la habitación del papá, la esposa, él le cuenta que el mejor amigo de él, uno de sus amigos y socios, se había suicidado, y también había él junto a su familia. Y la mujer se quedó sorprendida, pero además le pregunta por qué su actitud, ¿no? Entonces le dice: lo que pasa que días antes él me había pedido que yo le preste dinero, y lo que pasa es que no pude prestarle y él tenía una deuda muy grande, y por eso prefirió quitarse la vida en vista de que no podía pagar la deuda. Esta historia, que es real, impactó profundamente a Ken Honda porque se relacionó a la forma de cómo él percibía el dinero. Y otra cosa que él también se puso a estudiar, pero creció con este dolor, con este trauma de ver a su papá llorando. ¿Cómo estás, Karim? Buenas noches, bienvenida.
Él crece, tiene su familia, y un día cuando estaba llevando al parque a su pequeña, ve una escena en donde le dice, una pequeñita le dice a su mamá, mamá, no quiero irme, por favor, vamos, hija, tengo que trabajar, le decía. Ken ve en esa niña tanto dolor porque quería compartir tiempo con su madre, pero lamentablemente, como no tenían dinero, ella tenía que trabajar para mantener el hogar, ¿ok? Esta historia de Ken Honda, que lo lleva a escribir este libro, y este libro que se llama Dinero Feliz, logra hacer entender a mucha gente por qué es que el dinero es realmente un problema, porque hay mucha pobreza en el mundo, en realidad, ¿no? Él básicamente dice que el dinero es energía, y conforme tú lo percibas, tu actitud al momento de ganar el dinero, de percibirlo, es o alegre o feliz o triste. Entonces, el dinero feliz que llega a ti porque trabajas en lo que te gusta, sientes satisfacción al adquirir el dinero, se reproduce, crece y realmente te produce bienestar. El otro lado es el dinero triste. El dinero triste, ¿qué significa? Cuando alguien te paga, pero con enojo, cuando tú regateas, por ejemplo, pides una rebaja al comprar algo, pagas, cuando no te quieren dar esa rebaja, pagas así como que fastidiado, o la persona te tiene que rebajar porque no le queda de otra, quiere vender, también te da el producto así fastidiado. Esa energía es negativa en función al dinero, ¿ok? Vamos entonces a materia. ¿Cuáles son las creencias limitantes sobre el dinero? ¿Y por qué decimos que estas creencias impiden que nosotros tengamos esa ansiada libertad financiera? Hoy vamos a tener un live muy reflexivo. Los que tienen ahí a la mano lapicero, por favor, tomen nota o interioricen estas preguntas. En primer lugar, si tú no tienes en este momento la libertad financiera o no cuentas con los recursos para tener la vida que deseas, hazte la siguiente pregunta. ¿Te resulta fácil obtener dinero? ¿Te resulta fácil o es que tienes que hacer mucho esfuerzo? ¿El dinero se escapa de tus manos? ¿Quieres cerrar un negocio y ¡pum!, se escapa? ¿O no logras cerrar? Yo voy a contar una historia más adelante de lo que nos sucedió hace poco. Tu dinero solo está en las tarjetas de crédito, o sea, solamente vives, pagas, compras, ¿así? Ese es tu, digamos, el ritmo de tu sistema de financiamiento de tus gastos o de todo lo que necesitas para satisfacer tus necesidades. El dinero es un problema en tu vida porque lo tienes en abundancia. No me van a creer, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero pero no es feliz. Bueno, nosotros, si no relacionamos al dinero con la felicidad o con el placer o con el bienestar, mucha gente que tiene mucho dinero no es feliz. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacernos también aquí una autoevaluación. Estas preguntas nos va a permitir identificar qué emoción o cómo nos relacionamos nosotros con el dinero. Y esta identificación es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir conocer la emoción que nosotros relacionamos al dinero. ¿Qué emoción está relacionado al dinero y a la forma de cómo nosotros logramos percibir, adquirir
u obtener dinero, ¿ok? ¿Estoy feliz en mi trabajo actual? ¿Por qué esa pregunta? Porque obviamente si tú estás trabajando solo por ganar un sueldo, el dinero no se va a multiplicar porque el dinero que estás recibiendo no es un dinero feliz. ¿Ok? Por favor, pónganme en el chat si se está comprendiendo lo que les estoy diciendo y a quién le resuenan estas preguntas que estoy haciendo hoy. ¿Me pagan por hacer lo que amo? ¿Me pagan por hacer lo que amo? ¿Merezco abundancia en todas las áreas de mi vida? Estas preguntas hay que irnos respondiéndonos cada uno, ¿ok? ¿Tengo las habilidades y el talento para agregar valor a los demás? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú haces lo que amas, cuando tú haces algo que ayude a otras personas, se multiplica el dinero. Vamos a ir entrando en ese tema. Karim dice, sí, el dinero feliz se reproduce. Así es. ¿Tengo las habilidades y el talento para agregar valor a los demás? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hago y cómo podría ayudar a las personas a crecer en su desarrollo personal, profesional, en el aspecto que tú crees que puedas agregarle valor? Dice, siento apoyo en mi camino al éxito. Muchas veces nos quejamos de que estamos solos, que nadie nos ayuda, pero a veces no nos damos cuenta que si estamos solos es porque no hemos pedido ayuda y tenemos un ego muy grande o que somos muy orgullosos. Una de las cosas contrarias a percibir dinero o a tener éxito financiero es el orgullo. Ya vamos a ir explicando por qué, ¿ok? Seguimos. Tengo un plan de acción detallado para construir mi vida de abundancia. ¿Qué dice? A ver, Jenny, ¿tienes un plan detallado para construir tu vida de abundancia? ¿O solamente estamos pensando, yo quisiera tener, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, pero el paso 1, paso 2 y paso 3 para conseguir el dinero lo tenemos? ¿Puedo ser exitoso y abundante y tener un equilibrio en mi vida? ¿Cómo te ves con esa ansiada libertad financiera? ¿Realmente estarías feliz? ¿Tendrías una vida equilibrada? ¿O estás pensando, como algunas personas lo hemos hecho, si yo tengo, si logro ganar mucho dinero, no, voy a hacer esto, me voy de viaje, bla, bla. En menos de 6 meses te gastaste el $1,000,000 que te puedes haber ganado en la lotería. Cada año puedo ganar más y más dinero. Justo estaba investigando para este live y escuché a Bob Proctor, que es una persona que ha escrito también muchas recetas para la abundancia financiera. Dice algo, ¿no? Es muy difícil ganar tu primer millón, pero una vez que pases de eso, te resulta mucho más práctico. Él incluso lo dice, en los primeros 100,000 ganar es wow, pero es necesario llegar a ese monto. ¿Por qué? Porque le ha permitido, en primer lugar, demostrarse a sí mismo que sí puede lograrlo y que lo demás es, como dijo Karim, se reproduce. Jenny dice, estoy construyendo mi plan. Excelente, Jenny, me consta. Establecer metas nos ayuda a iniciar el camino. Así es, Jenny. Jenny, por si acaso, es coach financiera, por eso le hice esa pregunta. Realmente es una mente brillante en este tema de las finanzas, la tributación. Es mi asesora en estos temas, así que les recomiendo. Hola, buenas noches, conexión
efectiva se unió. Muy buenas noches. Dice, las finanzas causan estrés en mi vida familiar. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Jenny compartía en una actividad que teníamos hace tiempo que ella había visto en su casa que las personas, que sus padres se peleaban por dinero y que cuando ella... hola, Yerlinde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Liderazgo en la mujer, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto que estén aquí, me emociona verlos y por favor compartan esta información puesto que es fundamental entender esto porque los que están aquí quiere decir que ya tomaron conciencia de que necesitan alguna información adicional para salir de este tema del dinero. Seguimos. Bueno, voy a retomar el cuento, ¿no? Contaba Jenny, no sé si lo puedo contar, por favor ponme sí, tu experiencia, no te pedí permiso, por favor, dime si es sí y lo cuento, ¿ok? Bueno, las finanzas causan estrés en mi vida social. Hace poco estaba viendo un video donde una joven decía, yo quiero salir, quiero hacer esto, y sacaba cuentas y se pasaba desde el monto del sueldo que ganaba y decía, wow, mi vida social está en declive porque no tengo presupuesto para mis salidas, ¿no? Entonces sí causaba estrés en esta chica, en esta joven, el hecho de que no tenía lo suficiente para tener una vida social como ella quería. Gracias, Jenny. Sí, bueno, Jenny contó en una charla que tuvimos por el Día de la Mujer. Ella es coach en todo lo que es el área de finanzas. Contó que sus padres peleaban mucho por dinero y el día que ella se conoce con su esposo, hacen un arreglo, ¿ya? Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde México se conecta mi amigo Edgar, un gran líder también. Jenny se conoce con su esposo y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer, saludos Edgar, vamos a hacer un acuerdo. Yo he visto esto en mi casa y había muchas peleas por dinero y yo no quiero terminar en la misma situación. Sí, saludos para México. Y ya, perfecto, estuvieron de acuerdo los dos y luego la historia termina en que ambos se divorcian. ¿Y por qué creen que se divorcian? Por dinero. El acuerdo lo habían hecho desde el intelecto, ¿ok? Pero tu relación con el dinero, así como conté la historia de Ken Honda, está basada en tus experiencias de niñez y cómo has conectado tu relación con el dinero en esa época de tu vida. Ahora sí, la verdad acerca del dinero. Si no eres una persona abundante o no logras tener libertad financiera, tienes un bloqueo o una creencia limitante sobre el dinero. Muchos hemos hablado y hemos investigado y hemos compartido sobre las creencias limitantes que están bloqueando tu desarrollo, tu crecimiento profesional y personal. Pero no tocamos mucho o a profundidad cuáles son esas creencias que tienen que ver con el dinero o tu relación con el dinero. Los bloqueos sobre la abundancia, ¿qué son los bloqueos o las creencias limitantes? Son barreras inconscientes que la sociedad, tu familia, la iglesia o las personas quienes te han criado han implantado en tu inconsciente. ¿Cómo lo han hecho? Así como conté la historia de Jenny, la historia de Ken Honda, su relación con el dinero fue de dolor, de sufrimiento. Entonces, en la edad adulta, cuando escuchan dinero, la parte inconsciente de nuestro cerebro entra en acción. ¿Y qué hace? Activa mecanismos de autosabotaje. ¿Para qué? Para que
huir del dinero. ¿Ok? Estas creencias están saboteando tus esfuerzos por obtener riqueza, porque se enganchan en tu mente inconsciente y bloqueos y determinan diversas acciones para bloquear la abundancia en tu interior, y los resultados son evidentes. Ahora mira a tu alrededor. Te hago la siguiente pregunta. ¿Amas el dinero? ¿Cuántas personas no les gusta decir que aman el dinero? No, no podemos amar el dinero, que dice la iglesia. El amor al dinero es el principal problema de todo, ¿no? Eso es lo que te causa. Si estamos hablando de dinero feliz, nosotros tenemos que tener una relación buena con el dinero. Si empezamos a decir amo el dinero, pero no porque el dinero me controle, o no porque el dinero me defina o me dé valor, sino porque simplemente es un mecanismo para cumplir mi propósito, para cumplir los planes que yo tengo en mi vida. ¿Tienes deudas, por ejemplo? ¿Tienes deudas? ¿Vives de préstamos? ¿Tu tarjeta está en rojo? Todas estas cosas son consecuencias de cómo tú te relacionas emocionalmente con el dinero. Hola, también se unió desde México mi amiga Claudia Gómez, que no es de México, es de Centroamérica. Hola Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Otra pregunta. ¿Le tienes miedo al dinero? Yo era de esas personas que le tenía miedo al dinero. Cuando me casé, empecé a ganar mi sueldo, que decía, ¿sabes qué? Le decía a mi ex esposo, ¿no? Tú maneja el dinero porque yo no sirvo para esto. Buenas noches. César, ¿cómo estás? También se acaba de unir. Saludos desde El Salvador. Hola Claudia, qué gusto tenerte aquí. Yo le tenía miedo al dinero. Cada vez que me hablan, no, yo no quiero saber nada con el dinero. Toma. Tú distribuye. No, a mí dame lo que me corresponde y adiós. No, yo no sé, no sirvo para eso. Eso es lo que yo decía. ¿Te despiertas estresado a causa del dinero? Quizás de pronto en la madrugada te despiertas. Elvira, ¿cómo estás? Buenas noches. Te despiertas asustado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hay para comer. Tenemos que pagar las cuentas. ¿Te despiertas estresado a causa del dinero? Si tu respuesta ha sido sí, bueno, te cuento. Todos estamos atados a miedos irracionales que tenemos acerca del dinero, o a nuestra profesión, o al éxito, y se manifiestan de la siguiente manera. Ojo. En primer lugar, ¿cuáles son? Una de las señales de que tú no tienes buena relación con el dinero o tienes heridas emocionales en relación al dinero es, en primer lugar, la procrastinación. Elvira, buenas noches, ¿cómo estás? La procrastinación. ¿Qué quiere decir eso? Dejas de hacer cosas que sabes que te puede ayudar a conseguir un ascenso, por ejemplo, en el trabajo, y que te pueda producir mayores ingresos. Otro, dejas pasar oportunidades. Quizás tienes la oportunidad de vender un producto, pero dices, no, lo hago otro día, mejor mañana, y ya se pasó la oportunidad. Y eso no es por un tema de tiempo, clima, no. Entendamos que eso es un acto inconsciente de autosabotaje que tiene que ver con nuestra relación respecto al dinero. Trabajas más de 40, 50, 60 horas a la semana y no ves los resultados. Porque tienes la idea limitante de que tienes que ser esclavo del trabajo para tener dinero. Y al final
eso es una mentira, o es una creencia, o es un pensamiento negativo. La ley de Pareto que enseña mi mentor John C. Maxwell en su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo dice que tienes que hacer el 20% de las cosas que te produzcan el 80% de tus resultados. Pero cuando es todo lo contrario es porque hay un mecanismo de autosabotaje que tiene que ver con el dinero. Ahora, en mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando y estaba en un puesto gerencial, ya los jefes, las autoridades de la empresa me veían con buenos ojos y decían, no, ya la próxima jefa tiene que ser ya tiene que ser. Cuando yo escuchaba eso, ¿saben qué pensamientos venía a mi mente? Ay, no, eso va a ser más responsabilidad, más trabajo, quizás me puede meter en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y yo qué hacía? Empezaba a procrastinar, empezaba a sentirme incómoda. Ay, no, que ya llegué a mi techo acá, mejor voy a renunciar. Ahora, yo no era consciente de eso. Entonces, cuando estaba en el mejor momento para subir en mi carrera, renunciaba. Y me quedaba en la calle. Y otra vez el círculo vicioso de buscar trabajo, de la ansiedad de no tener, no generar mis propios recursos, etcétera, etcétera. Voy a contarles la historia porque, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Les voy a contar mi historia, ¿ya? Primero voy a hablar sobre las emociones ligadas al dinero. En primer lugar, la ansiedad. Aquí voy a contar mi historia porque esta era la emoción y que aún todavía persiste, pero la identifiqué, yo he identificado esta emoción y eso me permite trabajarlo y eso me permite salir de esto, ¿ok? Lo importante es identificar, aceptar sin resistencia, ¿ok? Y luego avanzar. La ansiedad. ¿Qué pasaba? Yo nací en la época de los 80. Voy a cumplir 45 años aquí en mi país, en una ciudad en donde en casi esa época que yo tenía 7 años, el terrorismo y el narcotráfico era muy fuerte, había mucha violencia. Pero también, unido a eso, estaba en un gobierno en donde había una hiperinflación. Entonces, yo crecí con la idea de que el dinero es escaso. ¿Y qué pasaba? Mi mamá y mi papá estaban juntos en ese momento. Bueno, después ellos se divorciaron. Cobraban su sueldo, ellos eran maestros. Ellos cobraban su sueldo y ¿qué hacían, no? Ítala, a todos nosotros, ya los mayores, ¿no? Los que podíamos ir a la bodega. Hola, ¿cómo estás? Roxana, se acaba de unir. Buenas noches. ¿Qué decía? Mi mamá, mi papá, ¿no? Ya, todos los que pueden ir a comprar, vayan y compren todo lo que puedan, porque mañana el dinero ya se devalúa. Y de verdad la inflación era a tal punto que sí, si tenían $1,000, por ejemplo, ahorita, mañana no podía valer eso, sino más bien podía valer 100 o $10. Así era la situación. Entonces, si tenías $1,000, hoy tenías que comprar todo y terminar todo ese dinero porque mañana ya no tenía el mismo valor. Entonces yo crecí con la idea, esa ansiedad, ¿no? Gasten todo porque mañana ya no sirve. Entonces, ¿qué pasaba en mí? Yo estaba a punto de recibir mi sueldo y en mi mente ya había distribuido todo el dinero. No tenía política de ahorro, no quería tener el dinero en mis manos. En conclusión, es esto. Por ejemplo, ¿no? Ya sabía qué negocio iba a cerrar y decía, me van a pagar tanto. Uy, me voy a comprar esto, le voy a dar esto a tanto. Y al final, en mi mente ya no había dinero. ¿Por qué? Porque, recuerden mi historia, ¿no? Gasten ahora lo más rápido posible porque mañana el dinero no vale. Esa fue mi relación con el dinero.
y que me producía ansiedad. ¿Y por qué? Porque esto es lo que yo percibí que era tener dinero en mi infancia. Así como el tema de la autoestima que se forma en nuestra infancia es lo mismo. ¿Por qué? Porque la emoción, por decir la ansiedad, la emoción, esta circunstancia, cómo distribuir el dinero, ¿ya? El dinero es escaso, el dinero se devalúa, esa es mi creencia limitante. Y la ansiedad, el miedo, era lo que pegaba ese pensamiento en mi inconsciente. Entonces, cada vez que yo tenía dinero, se activaba ese pensamiento inconsciente y ¿qué hacía? Lo gastaba, todo. Y llegaba a fin de mes. ¿Quién? A ver, dígame por aquí en el chat, por favor, ¿a quién le pasaba lo mismo? Gastaba todo y a fin de mes llegaba arañando, como decimos aquí en Perú, a la justa, ¿no? El miedo. La emoción que también está relacionada a nuestra falta de libertad financiera es el miedo. ¿El miedo a qué? Al cambio. Jenny dice, a mí me pasaba lo mismo. Así es. El miedo al cambio porque creemos que vamos a perder. ¿Qué pasa cuando una persona, Elvira también dice, ¿qué pasa cuando una persona dice, voy a dejar mi profesión y voy a ser una emprendedora? Empieza el miedo, ¿verdad? ¿Y qué tal si fracaso? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Por qué tiene miedo? Porque como es algo nuevo y como en su entorno familiar no hay alguien que haya logrado dar ese paso, o por ahí alguien le hace el comentario, alguien que tenga autoridad sobre esta persona le hace el comentario de que cuidado, que mira, yo he visto que esa gente que ha iniciado ese negocio ha fracasado. O por ejemplo, alguien quiere poner un restaurante en la misma cuadra, pero ya en la cuadra hay muchos restaurantes, ¿por qué vas a poner tú? Hay muchas pastelerías, ¿por qué vas a poner tú? Entonces empiezas con miedo. Y obviamente el miedo es una emoción, al igual que la ansiedad, que produce mucho cortisol. El cortisol inflama nuestro cerebro y esta parte de acá, que es lo que nos impide razonar, crear, ver alternativas, ver oportunidades, se bloquea. ¿Y qué pasaba? Jenny dice, los populares, ¿y si? Uy, no, así es. ¿Y si me sale mal? ¿Y si fracaso? ¿No? Esos miedos. Tania dice, yo también. Qué lindo, qué bonito es aceptar eso, ¿verdad? Porque cuando uno acepta, yo estoy acá porque lo he aceptado, todo cambia. Todo cambia porque digo, esto no me puede destruir. Yo tengo que aceptar el miedo, la ansiedad y dar el siguiente paso. Con miedo, con ansiedad, dar el siguiente paso. ¿Ok? Seguimos. Entonces, el miedo también es, ay no, pero si yo emprendo este negocio, que yo sé que soy buena para esto, que yo sé que me puede ir bien, porque dentro de mí conozco mi grandeza. Pero el miedo, ay no, pero ya lo que era una gerente en tal lugar, ahora voy a ser una emprendedora. ¿Y qué hace la emprendedora? Lava, plancha, cocina, limpia, es todo 1000 oficios, ¿verdad? Entonces cree, ay, ¿qué va a decir de mí las personas? Y ahí entra la duda, que es otra emoción ligada que te impide tu libertad financiera. ¿Y por qué aparece la duda? Porque creemos que no somos capaces. Como no vemos en nuestra familia que alguien haya logrado algo relacionado a este tema, el emprendimiento, entonces decimos, no me va a resultar. Y ahora, peor si viene tu papá, tu mamá, tu madrina, tu tío, tu vecino, alguien que tú le das algún tipo de autoridad, algún tipo de liderazgo sobre ti. Si te dice, ay,
¿para qué has dejado ese buen trabajo que has tenido? Si tú eres una profesional, yo te dije que estudies para que tengas un buen trabajo. ¿Qué es un buen trabajo? En una empresa grande, en una empresa pues de renombre. Y ahora mira, así me dijeron a mí, les cuento. Me río porque ahí están las personas que me conocen. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. A mí también me ha pasado, dice. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque estamos en confianza y esto nos va a ayudar a todos a salir de ese estancamiento que nos encontramos respecto al tema del dinero. Entonces, llegamos al tema de la duda. Empezamos a dudar si seremos capaces. Y empezamos empieza a venir a nuestra mente ese pensamiento. No, pero todavía no he estudiado, me falta esto, me falta lo otro. En mi caso, yo que decía cuando inicio este negocio, el coaching, la mentoría. No, pero yo no soy psicóloga ni psiquiatra. Pero la gente que estaba a mi alrededor, mis socias, la gente que me conocía, decía, pero Ítala, hazlo porque mira tú cuánto ha cambiado mi vida. Y yo lo hacía, pero gratis, lo hacía a través de la fundación. No me atreví a poner una empresa como tal. Seguía trabajando en otra área que es la comunicación social, dependiendo de alguien, porque tenía todos estos miedos. Tania dice, yo recomiendo a otros, pero yo tengo miedo, dice. Nuestras recomendaciones, Tania, eso es algo normal, porque están desde el consciente, desde el intelecto, pero nuestras acciones están para accionar nuestros miedos, nuestras emociones que están muy arraigados en el inconsciente, esos son los que finalmente nos hacen tomar acción. Son gatillos que nos activan, nos impulsan a actuar o a frenarnos, ¿ok? A veces son armas para reaccionar de manera negativa o a veces nos paralizan. Entonces, cuando viene la duda, ¿qué nos dicen? No lo vas a lograr. Alguien viene y te hace el comentario. Ay, no, yo he visto que gente ha puesto esa misma empresa y no lo ha logrado, ha quebrado. Entonces ahí empieza la duda. Otra cosa que nos genera duda, dice, no puedo hacerlo porque ya no voy a ser la gerente, ya pierdo estatus, ¿qué dirá la gente si fracaso? ¿Ok? Entonces ahí empieza la duda y obviamente todo lo que tú sabes en tu intelecto para compartir, para dar, para servir, para agregar valor, todo eso se diluye. ¿Ok? Karin dice, sí. Cuando nosotros empezamos a trabajar en duda, luego cuando vemos que el negocio no marcha como, por ejemplo, ¿no? Como nosotros habríamos querido. A mí me pasó esto el primer mes que puse la empresa de consultoría. Estoy esperando, como siempre en el tema de las comunicaciones, la gente me buscaba, me recomendaban, y yo estaba esperando sentada que los clientes vengan. Entonces me estaba autosaboteando, gastando, invirtiendo, porque hay que invertir creación de página web, publicidad, equipo de marketing, todo. Yo estaba esperando que la gente llegue a mí. Obviamente estaba paralizada. ¿Por qué? Por el miedo, la ansiedad y luego la culpa. ¿Por qué culpa? Porque dije, ¿no? Tengo 2 hijas, ¿qué voy a hacer? Mejor me hubiese quedado en el otro trabajo. ¿En qué momento me decido aventurarme a esto? ¿Por qué lo hice? Empiezo a culparme. Y obviamente ahí, cuando estás en ese proceso emocional, la gente viene y te dice, ¿por qué no pones tu seguro? Que mira, esto te falta, que ¿cómo estás jugando a ser empresaria? ¿Cómo estás poniendo en riesgo tus necesidades? ¿No? Y peor, estas emociones empiezan a estar, pero así, al tope. Y también una emoción
que muchas veces no nos hemos dado cuenta, no estamos conscientes de ello, es el autodesprecio o el rechazo hacia uno mismo. Voy a leer la frase que está en el libro porque no quiero quitarle ni una coma, no quiero quitarle una palabra, porque esto a mí me motivó a entrar en estas mentorías, a tener mi programa de autoestima, porque mucha gente que tiene grandes dones, talentos, fortalezas como para lograr esta ansiada libertad financiera está frenada, bloqueada, detenida, frustrada y sufriendo, porque todos sabemos nuestra grandeza. ¿Cómo sabemos que somos buenos en algo? Cuando la gente te dice, oye, qué bien lo haces, mira, tú deberías cobrar por esto, y tú, no, se me da así tan natural, ¿no? Pero como tenemos problemas emocionales respecto al dinero, no nos lanzamos a cobrar, ¿ok? Veo que el tiempo está avanzando. A mí me encanta hablar de esto porque quiero que les ayude así como a mí me ayudó. El autodesprecio o el rechazo, dice, este sentimiento negativo está basada en la falta de autoestima y de confianza en uno mismo. Si carecemos de autoestima, llevar una vida próspera y feliz es sencillamente imposible. Aunque nos entregaran la felicidad y la prosperidad en bandeja de plata, yo lo digo así, de plata, la baja autoestima nos impediría aceptarla o experimentarla. Lo dice Kent Honda. Los que desean comprar el libro se llama Dinero Feliz. Y yo cuando leí esto, ya había empezado este trabajo de la autoestima, ya había, en la fundación ya teníamos años haciendo esto. Yo dije, ¿cómo es posible que la autoestima también esté relacionado con el tema del dinero? Porque podríamos decir que es un tema más bien de actitud, ¿verdad? De habilidades blandas. Pero ¿qué tiene que ver el dinero aquí? Vamos a continuar. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras creencias limitantes que están en nuestro inconsciente, que son pensamientos, son verdades que nosotros hemos aceptado, están frenando nuestro crecimiento en el tema financiero. ¿Cuáles son estas creencias? Es importante, aquí voy a mencionar 10. Es importante, ¿por qué? Porque hay que conocer al enemigo, ¿verdad? Para luchar contra ellos. En realidad no es un enemigo, pero es una frase que viene exacto a esto. Si nosotros sabemos cuál es nuestra creencia, pues tenemos que, al final, desarraigar esta creencia. En primer lugar, el dinero es la raíz de todos los males. ¿Quién ha escuchado esta frase que se ha repetido generación tras generación? Póngame en el chat yo, por favor. El dinero es la raíz de todos los males. Entonces, si yo tengo dinero, todo me va a ir mal. Yo me acuerdo en casa que decía, ay no, pobre pero feliz, yo duermo tan tranquilo porque los millonarios deben, Jerry dice yo también obviamente, ¿no? Los millonarios no podrán ni dormir. Yo escuchaba eso en mi entorno. ¿Por qué? Porque todos los días están preocupados que alguien les va a robar y que no sé qué. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? El millonario debe dormir placenteramente porque tiene su vida resuelta en el aspecto financiero, por lo menos, si no va a tener el estrés y despertarse a media madrugada para pensar de dónde va a sacar el dinero para sus necesidades. Si tienes dinero serás una mala persona. ¿Por qué hemos llegado a esta creencia? Porque todo el mundo dice, ¿no? ¡Oh! Los millonarios son malos. Uy, esa gente explota. Esa gente es malvada. ¿Por qué? Hay una frase bíblica acá que es la raíz. Siempre escuché esa frase, dice Karim.
La raíz de esta creencia limitante es: si tienes dinero serás una mala persona. Está escrito en la Biblia, que dice, ¿no? Es más fácil que un camello entre sobre el ojo de una aguja que un millonario entre al reino de los cielos. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Ay, no quiero ser millonario porque no voy a ir al cielo, porque los millonarios malvados deben ser, ¿verdad? Seguimos. El mundo es un lugar inseguro. Ay, no, si tú tienes dinero, tú tienes que estar cuidándote hasta de tu sombra. Entonces no estás bien en ningún lado. Te pueden secuestrar, te pueden estafar. Ay, no, tantas cosas que vienen en función cuando tú tienes dinero, ¿verdad? Tratar el trabajo como una fuente de abundancia. La gente siempre decía, ¿no? Si trabajas, vas a tener dinero. Eso es una verdad, pero es una media verdad. Porque hay muchas fuentes de generar riqueza. ¿Ok? Por ejemplo, no quiero que se malinterprete. Yo trabajo, ¿verdad? Tengo dinero, tengo ahorros, compro bienes raíces, un departamento, por decir, lo alquilo. No estoy trabajando. Ese alquiler me está produciendo dinero, ¿verdad? Pero nos hemos limitado, solamente hay que trabajar y no hay otra fuente más de riqueza. Porque obviamente, y aquí Jenny no me va a dejar mentir, no tenemos educación financiera, no nos han enseñado desde pequeños. En otros países, como por ejemplo en Japón, les enseñan desde pequeñitos eso. Otro. Sensación de abandono, vergüenza e insuficiencia. Cuando una persona ha sido abandonada, sus padres no han sido personas presentes, tienen baja autoestima porque hay un vacío profundo ahí de pertenencia, de aceptación, de valoración. No me siento suficiente como para, en primer lugar, siquiera aspirar a tener un buen empleo. No me siento suficiente como para yo ponerme frente a esta pantalla y decir, miren, tengo que compartir esto. A mí me costó, les cuento, y ahí está Elvira y Jenny, que nos conocemos hace años, me costó hacer estos lives. ¿Por qué? Aquí hablé del orgullo, ¿verdad? Aquí tenía una creencia yo. Ay, no, si yo pongo mi cara, mejor pondré frases nada más en mis redes. Porque si pongo mi rostro, voy a perder voy a perder mi privacidad. Eso era un mecanismo de autosabotaje. Porque a partir de que empezamos en estos lives, he tenido muchas personas que me han contactado para que compren mi mentoría. Y no estoy perdiendo privacidad porque no todo el mundo me conoce. Hay más de 7,000 millones de personas en el mundo y ni siquiera me conoce ni la casera del mercado. ¿Por qué? Porque mi producto está direccionado a las personas que creen que lo necesitan y que buscan intencionalmente este servicio. ¿Ok? Era simplemente por mi autosabotaje que activaba mi orgullo y que decía, ay, no quiero ser tan famosa, ¿no? Era una verdad que se ocultaba tras una mentira para no yo salir y obtener pues los clientes que he obtenido por haber iniciado toda esta carrera. Sentir que no necesito dinero, que solo necesito la fuente. ¿Quién ha dicho que, ay, no, yo no necesito dinero para ser feliz? Por favor, pónganme en el chat. El dinero no compra la felicidad. ¿Quién ha dicho eso? El dinero no compra la felicidad, pero eso es una media verdad. ¿Quién no necesita dinero? Yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? Ok,
el dinero no va a comprar la felicidad, pero si ahorita tengo un dolor de cabeza, una migraña y no tengo un centavo en el bolsillo, ¿cómo voy a poder suplir ese dolor? ¿Cómo voy a poder evitar ese dolor? No voy a tener ni para una pastilla. El dinero es fundamental porque te ayuda, en primer lugar, gracias Karin, el dinero te hace pasar buenos momentos, así es, te soluciona las cosas. Es verdad, el dinero no es el fin, es el medio para lograr las cosas que tú quieres lograr en la vida. Por ejemplo, yo no estaría aquí si no tuviera dinero, porque tengo que pagar internet, me he comprado un buen equipo para que las imágenes se vean bien, tengo que pagar energía eléctrica, tengo este espacio que el tiempo vale dinero, que yo estoy compartiendo con ustedes. No podría hacerlo si no tendría este dinero, ¿ok? Y también mis conocimientos estoy monetizando, sí. Hay gente que está creyendo en lo que hago, lo está comprando la mentoría, perfecto. Pero si no fuera que el dinero está ingresando a mí, a mis cuentas, pues no podría estar frente a ustedes, ¿ok? Creer que las personas ricas son malas, ya lo he dicho. Solo me amarán por el dinero. La gente a veces dice, no, es que yo no quiero tener dinero porque la gente es interesada, me va a buscar, ¿no? Las personas ricas son malas. Quería detenerme aquí. ¿Cuántas personas, o de los que están mirando, los que van a ver grabado este live, no les gustaría tener una fundación, ayudar a los niños que no tienen escuelas, construir escuelas, ayudar a los niños que tienen hambre, hay tanta miseria, tanta pobreza? ¿A cuántos no nos gustaría ayudar a las personas? Ahora les pregunto, ¿sin dinero lo podrán hacer? Si no tengo ni siquiera un centavo para ir aquí cerca a dar una charla o una escuela, ahora que se viene el colegio, ¿cómo podré ayudar? El dinero es necesario para cumplir mi propósito. Entonces no podemos decir que las personas ricas son malas, más bien al contrario, he visto muchas fundaciones. Shakira tiene una fundación Pies Descalzos en Colombia. Bill Gates tiene una fundación que ayuda mucho al tema educativo. Casi las empresas grandes tienen fundaciones. ¿Por qué? Porque tienen los recursos para ello. No estamos hablando de su integridad como persona, sino qué es lo que es el dinero que ellos destinan para la fundación, qué beneficios trae para determinado grupo de personas. No se puede ganar dinero rápidamente. La gente se frustra rápido porque cree que en estos tiempos que todo vale un minuto, ¿verdad? TikTok, un minuto. Si tú no grabas un espacio, un mensaje en un minuto, nadie te va a ver, te dicen, ¿verdad? En realidad, cuando tú comprendes que tienes fortalezas, que tienes talentos y que tienes algo que aportar, empiezas a generar dinero, pero no porque trabajes más, sino porque empiezas a ver diversas fuentes para generar riqueza, porque no estás en estas emociones y tu creatividad está fluyendo, ¿ok? Y otra creencia limitante es, voy a ser feliz. Hola, no sé quién se acaba de unir. Angie, ¿cómo estás? Angélica, buenas noches, qué gusto saludarte. Otra creencia que es, voy a ser feliz cuando logre ganar mi primer millón. Voy a ser feliz cuando tenga este trabajo ansiado. Voy a ser feliz cuando venda mis productos. Voy a ser feliz cuando no dependa de nadie, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Angélica? Qué gusto. Eso es falso, porque si no eres feliz ahora con lo que tienes,
es tu misma actitud la que llevas ahora que no tienes, cuando no eres feliz, esa misma actitud la llevarás cuando tengas. Tienes que ser feliz ahora para que aprendas a relacionarte bien con el dinero. Tienes que quitarte y tienes que trabajar y gestionar esas emociones ligadas al dinero. ¿Ok? ¿Alguna creencia limitante que alguien conozca que sea muy común respecto a este tema? Por favor, escríbame al chat. Mientras vamos a iniciar ya el proceso de la toma de conciencia. ¿Qué hemos dicho que es toma de conciencia? Primero, darte cuenta. Con estas cosas que hemos ido compartiendo en este momento, en este live, ya nos hemos dado cuenta en dónde está nuestro bloqueo, ¿verdad? Porque estas creencias están bloqueando tu libertad financiera. Primero, pregunto, por favor respóndame, interactúen, chicas. Me gusta saber que están ahí atentas y que esta información les está agregando valor, ya les está ayudando. ¿Es verdad todos esos pensamientos a la luz de lo que hoy hemos visto? ¿Todas esas creencias son verdades? Pregunten, chicas. Perdón, respondan. Jenny, Elvira, Karim, Tania, ¿qué dicen? ¿Será verdad todas esas creencias limitantes que hoy hemos visto? ¿O solamente son percepciones de nosotros que hemos aprendido en nuestro momento de infancia y con eso hemos crecido? Listo. ¿Cómo puedo saber si el dinero es malo si nunca lo tuve en abundancia? ¿Cómo puedo decir que el dinero es el problema? Sí, Jenny, gracias. Son percepciones que hemos aprendido, dice Jenny. Claro. ¿Cómo podemos decir, ay, no, el dinero no va a hacer mala persona, el dinero es malo, si nunca lo hemos tenido en abundancia? Si ni siquiera hemos sentido eso. Otro. ¿Cómo te sentirías ahorita, tú que estás viendo este live, si tienes esa ansiada libertad financiera? ¿Cómo te sentirías? Y yo en este momento tendría paz. ¿Por qué? Porque sé invertir, he aprendido a invertir, he aprendido a generar riqueza. Mi vida no está, Angélica dice tranquila, muy bien. Mi vida no está asegurada con el dinero, porque nada me asegura una vida larga. Pero sí, claro, si tengo alguna dificultad de salud, el dinero me va a ayudar para llevar mi tratamiento, ¿verdad? Mi seguridad no está en el dinero, pero sí tendría la tranquilidad de poder solventar los gastos que se me vengan en el camino, ¿verdad? Si tengo hijos, seguro de mis hijos, universidad, estudios, viajes que nos puedan generar bonitos recuerdos, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta del millón que me ayudó a mí a comprender este tema y a decir, voy a trabajar por mi libertad financiera. ¿Quién o qué serías sin esos pensamientos? ¿Cómo sería tu vida ahorita si no tuvieras todas esas creencias limitantes o esos bloqueos mentales? ¿Qué dices, Jenny, Karim? ¿Quién serías? Tania, ¿quién serías ahorita si todo eso no existiera en ti? ¿Dónde estarías? Como decía mi abuela, tenía una frase, ¿no? ¡Ay!, decía ella, si yo hubiera estudiado, porque ella no terminó más que tercer grado de primaria, ¿dónde estaría ahora? ¿No? Era su justificación, porque hemos visto que muchas veces no necesitas tener una profesión, sino más bien desarrollar esas capacidades, esas fortalezas que uno tiene, que son internas, que hemos nacido con ello. Karim dice, solo Dios sabe, dice. Es hermoso sentir esa emoción de, ay Dios, yo estoy pensando, digo, ya, no tengo 0 deudas, 0 cuentas,
proyectarme, invertir, hacer inversiones. No habría limitación para emprender ni miedos, dice Angélica. Así es. Este autor del bestseller Dinero Feliz. Lo que he compartido ahora, por si acaso, no está todo en este libro. Yo he leído también La psicología del dinero. He entrado a un curso que se llama El juego del dinero. He recibido mucha capacitación sobre este tema. ¿Por qué? Porque en realidad era un área que no le había puesto enfoque, no le había puesto la claridad que necesitaba para trabajarlo. Porque lo que tú te niegas, lo que tú te resistes, persiste. ¿Ok? Entonces, no lo había puesto el foco y no me había dado cuenta hasta que me vi con mi economía mermada. Decía, ¿pero por qué? Si yo soy una persona que genera y etcétera, etcétera. Bueno, Karin dice, mi abuelita también me dijo a sus 96 años que si no hubiera estudiado donde hubiera podido llegar, ¿no? O sea, nos estamos limitando a que solo los estudios, la profesión nos puede generar dinero. Y como yo no he estudiado, por ejemplo, yo no tengo maestría, ¿ok? Tengo posgrado, pero no maestría, me falta doctorado. Entonces estoy diciendo, ay, si yo tuviera doctorado, podría usar como excusa, si yo tuviera el doctorado, ahorita estaría mejor. Eso no es cierto, porque para invertir, para crear, no necesariamente necesitas un título. Tania dice, haría de todo. Hay que empezar a poner paso 1, paso 2, paso 3. Porque si es que tú estás divagando que harías de todo, no va a llegar el dinero. ¿Por qué? Porque no tenemos una meta clara. La meta clara nos permite a identificar cómo puedo empezar a generar desde el primer sol. Necesito hacer esta compra. Ok, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto necesito vender todos los días? ¿Cuánto necesito ganar? Hacer eso, ese ejercicio nos da claridad de las cosas que debemos hacer para generar. ¿Ok? Mira lo que dice Ken Honda. Y con esto voy terminando. El dinero nos preocupa, dice, porque tenemos miedo y no confiamos en que crezca sin estancarse. Para alcanzar el máximo potencial de nuestra vida, no solo importa el dinero o la abundancia. Confiar en uno mismo y en nuestras propias habilidades también es esencial. Aunque el dinero que entre no sea demasiado, la confianza y la autoestima también nos llevan al corazón de la abundancia. ¿Cómo tenemos que ver este tema del dinero? Tenemos que trabajar en nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque un pilar fundamental de la autoestima es el autoconocimiento. Es saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Cuando empiezas a identificar tus fortalezas, empiezas a comprender que esas son esas áreas en donde tú eres único y especial y te puede empezar a generar esa riqueza, ese dinero, esa libertad financiera que tú estás buscando. Cuando no nos conocemos, estamos disparando al aire. Queremos hacer una cosa, queremos hacer otra cosa, porque alguien nos dijo, porque está de moda, porque todos lo hacen. Y realmente no estamos desarrollando nuestro potencial. ¿Qué es desarrollar nuestro potencial? Es activar esas herramientas psicológicas, esas destrezas, esas habilidades que tú tienes y ponerlo al servicio de otros para lograr agregarles valor, y eso se convierte en un producto que tú puedes ofrecer. Les cuento, estas mentorías que yo ahora tengo, que estoy ofreciendo, tengo un costo y la gente ha visto que le genera mucho valor,
que crece, que libera su potencial a través del programa de autoestima y siente que el monto que está pagando es justo, e incluso muchos me han dicho, todo lo que me ha cambiado es tu programa, realmente me va a generar mucho más de lo que yo estoy invirtiendo. Una de las cosas que uno tiene que hacer para lograr la libertad financiera es invertir en uno. Porque ¿cómo vas a aprender de autoestima, de autoconocimiento? ¿Cómo vas a aprender cómo gestionar tus ingresos si no inviertes, si no buscas capacitación? La mejor inversión que tienes que hacer es en ti. Ahora estamos, por ejemplo, si alguien te ofrece, mira, es un programa de 2 meses, 3 meses, no, mucho tiempo. Yo quiero ya. Mi mentor Mario Alonso Puig dice algo. La gente ahora quiere esos programas que dicen, ¿no? Que te venden. Estudia inglés en una semana. Aprende inglés en una semana y mientras duermes. Eso la gente está buscando porque no quiere hacer un esfuerzo mental, físico, de aprender una destreza. ¿Por qué? Porque el miedo, que es una emoción de autosabotaje, cuando se refiere a nuestro crecimiento económico, financiero o crecimiento personal, se activa. Y como tenemos baja autoestima, ¿qué pensamos? No, esto no es para mí, no creo que sea necesario, estoy bien así, en realidad no quiero meterme en problemas, no quiero estresarme porque tener un negocio debe ser estresante o tener un mecanismo, un proceso de venta debe ser, pesado. Yo les digo algo, el tener una empresa, el tener un negocio sí demanda trabajo, pero en un principio tú tienes que hacer el trabajo, construir las bases y más adelante empiezas a tener esa libertad financiera y el tiempo que tú necesitas para ti, para tus hijos, porque el negocio va caminando solo. Vas aprendiendo en el camino mecanismos que te permitan ser un líder que delega, un líder empresario que delega, y comprendes que sin ti la empresa puede ir avanzando. El año pasado que yo inicio mi negocio, entré a una escuela de negocios en donde me enseñan 5 sistemas. Invertí. ¿Por qué? Porque a pesar de que este negocio que yo tengo es de crecimiento personal, necesito una estructura. Y siempre que hablo con Jenny, con Elvira, decimos, no, sin miedo al éxito, invertamos en esto, demos el siguiente paso, vamos reconociendo las cosas que fallamos, dándole el sentido positivo a las cosas, porque hemos fracasado en el camino, sí, pero como dice John C. Maxwell, ¿no? A veces se gana, a veces se aprende. El éxito y el fracaso van de la mano. Como todos los grandes hombres de la historia que han creado algo, nada ha sido a la primera. Ha habido trabajo, ha habido tiempo, sacrificio para lograr algo en la vida. Y quiero terminar con con este mensaje. Todos, absolutamente todos, tenemos una grandeza infinita, un potencial infinito. Y si nosotros morimos antes de descubrir eso, estamos negándole la posibilidad al mundo, a la sociedad, a tu entorno, de aprender de eso que solamente tú sabes hacer. Ese trabajo, ese oficio, esa profesión, ese conocimiento que solamente tú puedes compartir con las demás personas. Y qué bueno que por eso nos paguen. A mí me encanta lo que hago porque veo que la gente crece, se potencia y por eso me pagan, no saben, una satisfacción increíble. Eso me da energía, me da
es parte de mi propósito, me despierto con ganas. Estar en este live me motiva porque digo, wow, ¿cuánta gente va a escuchar esto y va a despertar? ¿Cuánta gente se va a dar cuenta? Y dentro de mis sueños, de mi visión de sueños, ahí tengo, y ¿saben lo que dice? Ahí tengo una frase en donde yo me visiono, oro, veo, digo, miles de peruanos salen de la pobreza. ¿Por qué? Porque esto que estoy enseñando, el tema de la autoestima, quiero que les ayude a amarse, a valorarse y a entender que todos tenemos grandeza y que todos podemos cumplir nuestro sueño. No quiero decir que todos van a ser millonarios en un mes o en un año, pero sí salen de la extrema pobreza, porque empiezas a comprender que tienes ese potencial para lograrlo, que tienes todas las herramientas. Solamente hay que quitarnos esas creencias limitantes, esos bloqueos mentales que tenemos. Waldir, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde Canadá se une Waldir. Qué lindo, qué maravilloso tener tantos amigos por diversas partes del mundo. Me ayudan a continuar con esta labor y todos han sido parte de este maravilloso proyecto que yo tengo de enseñar autoestima, de entrenarles en la autoestima, porque es parte nos ayuda a salir de este estancamiento en que encontramos en diversas áreas de nuestra vida. Quiero terminar este live agradeciéndoles la espera y las disculpas del caso, pero era algo que no estaba en mi control. Y decir que voy a seguir agregando valor, voy a seguir enseñando esto que me ayudó a mí a salir. A ver, Karim pregunta, ¿pero cómo te das cuenta de los bloqueos y activarte para desactivarlos? Haciéndote la siguiente pregunta. Hola, Waldir. Como dije, de esta lista que presenté hoy, Karim, y puedes volver a ver el video, va a estar grabado. Anótalo, lapicero y papel, y hazte las preguntas que hablé de toma de conciencia, ¿no? ¿Es verdad todos esos pensamientos? Hoy hemos descubierto que no. Esos pensamientos que tenemos no son reales, solo son creencias. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber si el dinero es malo si nunca lo tuve en abundancia? ¿Cómo puedes decir, no, el dinero es malo si nunca lo has tenido? Si nunca has sido esa persona millonaria o próspera. Tomar conciencia quiere decir darte cuenta de esto que estaba pasando por tu mente, que bloqueaba tu crecimiento financiero, tu libertad financiera. Tienes que confrontarlo con la verdad. ¿Cuál es la verdad? En primer lugar, que tú eres capaz de lograr esa libertad financiera. Eres inteligente, tienes capacidades, tienes herramientas, tienes habilidades para lograrlo. ¿Ok? Finalmente, quiero que acciones. Esta semana quiero que hagas ese trabajo de identificar estas creencias y que tomes acción. ¿Qué paso vas a dar para lograr esta ansiada libertad financiera? Por ejemplo, una tarea. ¿Tienes un libro o un cuaderno donde anotas todos los gastos que haces diario? ¿Con cuánto podrías vivir sin excederte? ¿Por qué es importante? Porque te permite ahorrar. Te permite ahorrar. Hola, Nes, dices, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandra, qué lindo, ¿cómo estás? Buenas noches. El estar consciente de tus ingresos, lo que es recomendable es el 70%, vivas con el 70%. Y ese 30% sirva para el ahorro o para algo de emergencia. En un año, esos ahorros se pueden convertir en un capital para invertir en algo. Y así empiezas a generar y a generar y a generar. Estos ejercicios que he compartido, estas verdades que no son
como tal, en nuestra cultura está muy arraigada. Desafíalos, confróntalos. Y quiero terminar con esto. Cuando crecí en el entorno que les comenté, yo nunca pensé tener una casa. Porque nosotros no teníamos casa, vivíamos en la casa donde era la casa de mi abuela. Yo nunca la sentí que era nuestra. Y era algo que para mí, como un sueño. Cuando llego a Lima, yo vivía en provincia, llego a la capital, escucho en el noticiero que decía que un exministro, un exfuncionario público había sido arrestado y que su casa, por desbalance patrimonial, su casa valía $100,000. Y yo me asusté porque en ese momento tenía así de dinero y decía, yo nunca voy a tener una casa porque jamás voy a tener $100,000. ¿Cuándo? Fíjense mi creencia. Era pobre, ¿verdad? Nací en pobreza. Esa era mi creencia. Pero hoy les digo, en todo este trayecto que trabajé aquí, 22 años, no logré comprar una casa, sino 2 y hasta 3. Con esto te digo que fue una creencia la que yo tenía. ¿Por qué? Porque alguien me hizo creer que era pobre. Y en realidad confronté eso. Mis padres no eran pobres, eran 2 profesionales que simplemente en ese momento donde yo nací había factores que no podían controlar externos que hacían que el dinero sea escaso. Punto número 1. Punto número 2, tampoco aprendieron cómo manejar sus finanzas. ¿Y qué hicieron? Pues despilfarraban o quizás no manejaban de la forma como para producir ganancias. Entonces, que era pobre no era verdad. Tuve que entender eso. Eso no era una verdad. Eso fue la percepción que yo tenía, pero eso no es verdad. Y hoy puedo decirles que estoy camino a lograr esa ansiada libertad financiera gracias a estos conocimientos, gracias que alguien enseñó estos temas, gracias a mi búsqueda también y gracias a mucha gente que ha escrito estos libros a raíz también de su dolor, de todo lo que han podido vivir en su infancia. Waldir dice, gracias, dice Karin, gracias a ti por participar, por estar aquí. Creo que con el solo hecho de pensar que es inalcanzable se vuelve inmediatamente una barrera limitante. Así es, Waldir, así es. Bueno, desafiemos nuestras creencias limitantes, pongámonos en acción y logremos esa ansiada libertad financiera. Todos hemos nacido para ser abundantes, para tener esa libertad financiera. Felicidades a todos, linda noche, muchas gracias. Dejaré grabado esto y si te parece importante esto, compártelo con alguien que lo necesite. Muy buenas noches y gracias por estar ahí.